Listo. Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a otra sesión de nuestro Journal Club. El día de hoy presenta el doctor Guillermo Godoy. Guillermo es cirujano cardiovascular egresado del Hospital Infantil de México, un excelente persona, excelente cirujano y excelente amigo. Este es nuestro recién egresado, ya muchos lo conocen y me da mucho gusto el saber que o han hecho ya varias cosas, varios casos y sobre todo que las ganas que le están poniendo en el grupo de Torreón, pues seguramente pronto va a rendir muchos frutos y sobre todo que nos o más bien le van a ayudar a todos estos niños enfermos del corazón que tanto lo necesita este programa de la regionalización. Memo, muchas gracias por estar hoy. Hoy Memo nos pidió representar este tema que es aorta circunfleja porque pues tienen un caso clínico, entonces también nos va a compartir su caso que tienen para ver, primero conocerlo y sobre todo pues ver algunas opiniones y opciones del grupo si así ellos lo desean. Memo, muchas gracias y te cedemos la palabra. Muchas gracias, Doc. Pues buenas noches a todos. Sí, la idea es esa, dar el par de artículos que se seleccionaron para la charla y después el doctor Eder Piñeiro, él es cardiopediatra adscrito aquí a Torreón. Él va a presentar el paciente, finalmente él lo protocolizó y él fue el que lo presentó en la sesión médico-quirúrgica. Por eso, con anuencia de él y platicando con el equipo, pues fue el acuerdo para ver qué opiniones se tienen aquí, ¿no?, sobre estos casos que son, la verdad es que complejos. Entonces, vamos a empezar. Este primer artículo es un artículo de revisión, es de un grupo de Malasia. Está publicado en el Journal de Asia sobre temas de cirugía cardiotorácica. Y lo importante es que es un artículo reciente y está actualizado en cuanto a la búsqueda. Mm, el objetivo del artículo fue identificar en la bibliografía indexada qué grupos tenían reportes sobre este patología en específico, que es la aorta circunfleja. Y bueno, ellos reportan lo que cada uno de esos grupos que encontraron en la literatura, que la verdad es que no son muchos, cuál es su experiencia, qué número de casos tienen, las características de los casos y sobre todo el tratamiento. Hay una técnica aparentemente descrita por franceses que es la que pues rige este tratamiento. Finalmente, ese grupo, los que crean esa técnica, son los que más niños tienen o más pacientes tienen en esos reportes y parece ser que con tasas de éxito pues bastante aceptables. Entonces, eso es como la línea del tiempo. Ellos, en lo que encuentran en la bibliografía, hacen esta descripción. Desde 1945, Gross aparentemente hace una descripción sobre un arco aórtico derecho y parte de ese arco en posición retroesofágica. Después Edwards hace como la parte de la descripción embriológica de la aorta retroesofágica sin ahondar más, es decir, sin encontrar todo el componente que representa la aorta circunfleja, que lo vamos a mencionar más adelante. En el 66 de Cruz, en algunos artículos lo mencionan como el que acuña el término de aorta circunfleja. Sin embargo, en otros se lo refieren que quien lo da por bueno este término es quienes describen la técnica que vamos a comentar más adelante. Y en el 74, Neat y Edwards hacen una descripción de varios especímenes de patología con arcos aórticos derechos y muchos de ellos con algunos anillos verdaderos, ¿no? Algunos de estas descripciones patológicas con trayectos de la aorta retroesofágicas. Entonces, ¿cómo hicieron para realizar esta revisión? Estos son como las palabras clave que utilizaron para la búsqueda bibliográfica. Acá al lado derecho vemos cuáles fueron como los sitios en donde empezaron a buscar estos artículos que, bueno, se relacionaran con este tema y con lo que ellos querían en cuanto a técnica quirúrgica y ver cómo era la sobrevida y cómo les iba a los pacientes. Entonces, a manera de introducción en esto, lo que se encuentra es que la prevalencia de las anomalías a nivel del arco aórtico en la población general oscila entre el 1 y el 2% de todos los pacientes que se encuentran.
Y los anillos vasculares verdaderos de esta población representan el 1%. Los anillos vasculares verdaderos son aquellos que van a causar alguna compresión, ya sea digestiva o de la vía respiratoria, por estructuras que literalmente están cerrando, ¿no? Encierran esas estructuras y las empiezan a comprimir en mayor o menor medida, y es lo que va a gatillar la sintomatología de los pacientes, que en última instancia es lo que al final decide por operarse. Entonces, la aorta circunfleja en este espectro de anomalías de los anillos vasculares, parece ser que ese es el extremo de los anillos vasculares verdaderos, por la complejidad que tienen las estructuras, la disposición que tienen y la compresión que pueden llegar a causar tanto a nivel respiratorio como digestivo. Específicamente de esto, en los reportes de la literatura refieren que en la gran mayoría la aorta circunfleja como tal puede estar, o sea, a pesar de que es algo complejo de malformación vascular, puede estar aislada, ¿no? No está acompañada de otras malformaciones, sobre todo intracardíacas. Sin embargo, en algunas otras publicaciones refieren que cuando se presenta este tipo de anillo vascular con una aorta circunfleja, muchos de los casos van acompañados de alteraciones del arco aórtico, que pueden ser desde hipoplasias, coartaciones de arco aórtico. En algunos casos, y esos parece ser como solo anecdóticos reportados en la literatura, este tipo de anillos vasculares puede estar asociado con tetralogía de Fallot, comunicaciones interventriculares del tipo CIA, CIB, con estenosis pulmonares, y en algunos otros aparentemente tiene también relación con síndromes, de lo más común recordar el 22q11. Algunos pacientes con Bacter también se han encontrado este tipo de alteraciones vasculares que sobre todo a los pacientes les dan más sintomatología digestiva. Síndromes como el de Goldenhar o los óculos aurículos vertebrales, todos esos se ha visto que pueden llegar a tener cierta asociación con este tipo de anillos vasculares verdaderos. Ahora, la imagen del centro es solo para recordar que en la formación de toda la estructura vascular desde la raíz aórtica, los arcos aórticos, recordar que están en paralelo, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, los primeros dos van a dar parte de la circulación o van a dar forma a parte del flujo arterial de la cara y parte de los miembros superiores. El tercer arco aórtico de los dos lados da formación a la circulación carotidia. El cuarto aórtico es de los más importantes para todo el sistema cardiovascular. Recordar que la parte izquierda del cuarto arco aórtico da la formación al espacio que existe entre la carótida y la subclavia izquierda. Aquí, por ejemplo, para mencionar algo, es cuando tienen algo de relación con los arcos aórticos interrumpidos, ¿no? Este cuarto arco puede tener cierta relación con estos trayectos aberrantes de la aorta. Y el cuarto, en este mismo rubro de interés, el cuarto arco derecho, pero en la parte proximal, recordar que da la subclavia derecha. Esta muchas veces asociada con los anillos vasculares con trayectos aberrantes, o recordar que podemos tener exclusivamente subclavias derechas aberrantes que tienen trayectos retroesofágicos y que en algunas ocasiones dan sintomatología digestiva. El quinto arco, recordar que involuciona. El sexto arco aórtico también es de importancia porque da la formación de las arterias pulmonares, y recordar que aquí también en este punto podemos tener anillos o el sling pulmonar, que son anillos vasculares también verdaderos que comprimen cierta parte del aparato respiratorio. Y el sexto arco en la parte dorsal da la formación del conducto arterioso, que en algunos tipos de malformaciones vasculares de este tipo de anillos, el conducto arterioso en cierta forma es el que termina cerrando para convertir a eso en un anillo y que dé sintomatología compresiva a los pacientes. Entonces, solo era para recordar cómo es la formación de todo el sistema vascular y la importancia que tiene en cuanto a la embriogénesis, ¿no? de estas alteraciones. Ahora, esto es nada más para mencionarlo, sé que está un poco cargado el recuadro, es lo que se menciona como los diferentes tipos de arcos aórticos, ya sean izquierdos o derechos,
la disposición de las subclavias y el ligamento arterioso, pero básicamente estos 5 espectros de los anillos vasculares son los que se consideran que van a ser anillos vasculares verdaderos y que pueden causar obstrucción. En las imágenes vemos cómo dependiendo hacia dónde se dirige el arco, con las anomalías, por ejemplo, de las subclavias aberrantes, o un arco izquierdo, un arco derecho con también una subclavia izquierda aberrante, vemos, o lo que comentábamos hace rato, cómo en algunas ocasiones el conducto es el que termina cerrando y formando esas estructuras que abrazan a lo adyacente y empiezan a generar compresión. Sin embargo, a estos que están descritos en la literatura, habrá que agregarle esto de la aorta circunfleja, ¿no? Que termina siendo también un anillo vascular verdadero. Y aquí está el esquema, ¿no? Y este esquema está muy didáctico porque menciona con color en el lado izquierdo de la imagen de dónde derivan cada una de las estructuras. Y aquí es la descripción específica de cómo es la aorta circunfleja. Aquí evidentemente quitan la parte digestiva y quitan la parte respiratoria que entrarían en este espacio en blanco. Pero bueno, vemos una aorta ascendente, un arco aórtico en este caso derecho, con un trayecto retroesofágico, es decir, tienen una parte, una vez que la aorta asciende, la aorta se va hacia posterior, tiene un trayecto por detrás de las estructuras respiratorias y digestivas, y después la aorta descendente cae al lado contrario de la aorta ascendente, ¿no? Entonces, así es como se forma el anillo vascular verdadero, y el conducto finalmente encierra las estructuras que van a quedar a este nivel. Entonces, se describe que normalmente el arco aórtico en esta parte que cruza es a nivel de T4 o T5, es decir, justo en el sitio donde está la carina. Esto es importante porque puede haber mucha patología respiratoria a nivel de la carina o bronquial, o tener segmentos muy largos de alteraciones malásicas en la vía respiratoria. Y la aorta descendente, lo que comentaba, cruza de forma contralateral y cae en la dirección completamente opuesta de la aorta ascendente. Entonces, cuando tenemos arco aórtico, puede ser de izquierdo o derecho. La aorta descendente puede ser, en el caso de que tengamos un arco aórtico derecho, la aorta descendente es izquierda, y es donde se forma un arco circunflejo derecho con aorta circunfleja derecha. Esto es lo más común que vamos a tener en la presentación. Y la otra variante es cuando tenemos un arco aórtico izquierdo con aorta descendente derecha, que esta es la de las presentaciones que podemos tener por el tipo de arco aórtico. Esta es la menos común, ¿no? Esta figura que está aquí en el recuadro es la presentación más común de los casos de aorta circunfleja. Y cuando tenemos el arco aórtico a la izquierda, esta es la representación, es decir, una aorta ascendente. El arco aórtico va a caer hacia la izquierda, pero el trayecto del arco es retroesofágico, y la aorta descendente cae hacia el otro lado de la aorta ascendente. Aquí ya está representado cómo va a envolver a las estructuras digestivas, en este caso el esófago, y a nivel de la carina es donde normalmente se dirige hacia atrás, o tiene ese trayecto retroesofágico. Y estas son las presentaciones que pueden tener igual dependiendo de hacia dónde caiga dónde se dirige el arco aórtico. Entonces, en la mayoría de las publicaciones que tiene este artículo, refieren que normalmente, o sea, o lo que está reportado, seguramente los pacientes que han tenido una evolución satisfactoria, la mayoría de los pacientes tienen una presentación aislada, es decir, el resto de los problemas agregados cardíacos no es lo que le da repercusión, sino que los pacientes tienen normalmente sintomatología inespecífica, ya sea respiratoria o digestiva, y es el motivo por el cual se empiezan a estudiar. Algunos pacientes pueden cursar asintomáticos, por eso es que algunos mencionan que puede estar infradiagnosticada, ¿no? Es decir, que digo, a lo mejor no son tantos, pero seguramente habrá algunos otros pacientes con este tipo de alteraciones vasculares que no logran comprimir lo suficiente las estructuras como para dar sintomatología. Y bueno, los síntomas inespecíficos que pueden tener los pacientes respiratorios, pues los pacientes pueden ser sibilancias, de forma errónea ser catalogados como asmáticos, pueden tener infecciones respiratorias ya sean altas o bajas de repetición. En lo digestivo pueden cursar con reflujo, disfagia,
dispepsia de larga evolución, ¿no? Que no tiene otra explicación y que difícilmente van a responder estos dos tipos de síntomas al manejo que se les dé. Otro de la presentación que pueden llegar a tener los pacientes es que exista algún grado de compresión aórtica, y esto puede presentarse como hipertensión o en algunos casos como claudicación, dependiendo de lo justo que esté el anillo verdadero que se va a presentar. Lo que ellos recomiendan es que en cuanto a la evaluación de imagenología, la radiografía puede darnos algunos datos, aunque son todos muy inespecíficos, ¿no? Entonces la radiografía no es parte, o sea, una radiografía no nos podrá dar como mucha información para pensar inmediatamente que existe un anillo vascular verdadero. Cuando los pacientes se protocolizan por síntomas digestivos, podemos aquí sí ver impresiones del esófago sobre el arco aórtico, cómo se modifica la anatomía del esófago en el sitio donde está comprimiendo de forma extrínseca el arco aórtico o el anillo vascular. Y finalmente las tomografías y las resonancias magnéticas son las que van a dar la anatomía del anillo vascular de forma más precisa. Y aquí, bueno, ya todo lo que se puede utilizar, afortunadamente por los nuevos software, que son las reconstrucciones y que vamos desde las reconstrucciones digitales hasta las impresiones de 3D, ¿no? Que finalmente para este tipo de patologías son de mucha utilidad para planear la cirugía. Y bueno, en todos los pacientes, una vez que se sospecha o que se están investigando, la broncoscopia también ha sido de utilidad porque da datos sobre compresión extrínseca, ¿no? En lo que ellos revisan, la indicación quirúrgica, al menos la que se sugiere que es la principal, es que el paciente tenga sintomatología asociada a un anillo vascular verdadero, ¿no? Este paciente se convierte en una indicación quirúrgica para darle manejo porque finalmente no van a tener mejoría. Entonces, aquí es lo importante. De los artículos que ellos encuentran en la literatura, hacen una división sobre los grupos que han publicado algo y que esos artículos se encuentran indexados. La división que hacen es en tratamiento para aquellos corazones que van a funcionar como de forma biventricular, o los que tienen función univentricular. Vamos a ver un par de casos interesantes donde se propone una técnica para un paciente de esta naturaleza. Y además, cuando ya se logró esta dicotomía, cuando el paciente está protocolizado para función biventricular, la división es si se encuentra un arco aórtico normal o si el arco aórtico está alterado, ya sea hipoplasia que puede ser total o solo en ciertos segmentos del arco aórtico, o que los pacientes tengan coartación. Entonces, cuando existe un arco aórtico normal, o sea, con tamaños que se indexan a valores Z, que están dentro de normalidad para el paciente. Aquí, estos pacientes que iban para función biventricular con arcos aórticos normales, aquí es donde se describe esta técnica, ¿no? Es la aortic uncrossing, que es descrita por estos dos franceses, que lo comentaba al inicio, ¿no? Que aparentemente en algunos artículos a ellos se les adjudica el haber nombrado esta patología como aorta circunfleja. Entonces, ellos son los que describen la técnica principal. Aquí agrego esto porque este grupo del Dr. Campron en Boston son los que tienen la mayoría de los pacientes reportados con tasas de sobrevida largas. Y bueno, aprendieron algo porque en algunos otros estudios se daban cuenta que muchos de estos pacientes, una vez que se protocolizaban, cuando se pensaba, por ejemplo, o sea, que veían los trayectos tan anormales de la aorta, con ese trayecto retroesofágico, y que veían que el conducto arterioso era el que cerraba como el anillo y que se convertía en un anillo vascular, abogaban por lo mismo que hemos visto en algunos otros, propiciando la sintomatología del paciente. Entonces, en algunas series, lo que hacían cuando encontraban este tipo de anomalías era que iban primero por el conducto a cerrarlo y a seccionarlo, esperando que el paciente mejorara una vez que se liberara teóricamente el anillo vascular. Entonces se dieron cuenta que en los pacientes que tienen esta normalidad de la aorta circunfleja, a pesar de que se les haga la sección y sutura, la sección pues del conducto arterioso, no va a mejorar la sintomatología. Forzosamente se necesita restablecer o echar para adelante el trayecto retroesofágico, que eso es lo que está provocando toda la sintomatología del paciente, ¿no? Entonces, este grupo de Boston
empezaron a seleccionar a los pacientes que iban estudiando y la gran mayoría no tuvo procedimientos previos. Esto fue benéfico para los pacientes porque evidentemente no eran reoperaciones, no se encontraba con adherencias, las estructuras no estaban tan modificadas, entonces de cierta forma como que se protocolizaron mejor, ¿no? O sea, ellos reportan que en los casos que tienen, todos los operaban con hipotermia entre 25 a 30 grados, algunos pacientes hasta 18 grados dependiendo de la edad, y por el tipo de alteración los metían a perfusión cerebral selectiva, y a la gran mayoría de estos pacientes les hacían paro circulatorio para hacer la anastomosis, para desinsertar, cortar la aorta lo más lejano que pudieran en el trayecto retroesofágico, el cabo que quedaba cerrarlo en bolsa de saco, y el otro extremo del que va a iniciar la aorta descendente, anastomosarla por adelante. Y bueno, ellos se dieron cuenta además que había que hacer un protocolo respiratorio de estos pacientes porque se dieron cuenta que muchos de los pacientes quedaban bien las anastomosis vasculares, pero tenían mucho problema respiratorio por el daño que ocasiona la compresión del segmento retroesofágico, ¿no? Entonces, ellos abogan porque si hay alguna clase de compromiso a nivel del árbol traqueobronquial, hay que hacerles en ese mismo evento quirúrgico algún procedimiento a la tráquea o a los bronquios. Entonces, la otra parte es cuando existe alteración del arco aórtico, ya sea hipoplásico o coartación. Y bueno, aquí igual hacen una división de los pacientes, aquellos que utilizan anastomosis con tejido nativo. Y bueno, lo que hemos visto que está reportado en la gran mayoría de la literatura, ¿no? ¿Qué beneficios? La potencial del crecimiento de este tejido, finalmente es el tejido del paciente, y menor riesgo de infección, ¿no? Que son un par de beneficios que no se pueden negar, ¿no? Que el paciente se beneficia completamente de esto. Y el otro grupo que ellos dividen es el uso de injertos. Y aquí, bueno, pues nos encontramos con lo que se ha repetido en algunas otras ocasiones, que sea muy difícil técnicamente realizar las anastomosis, que quede mucha tensión en el sitio donde se va a anastomosar la aorta, que las estructuras sean pequeñas, o en algunas otras ocasiones que las reoperaciones hagan muy difícil poder anastomosar el tejido nativo, ¿no? Entonces, esta es como la primera parte de lo que proponen ellos para el tratamiento. Entonces, aquí está como el esquema del tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando tenemos una aorta circunfleja, aquí por ejemplo es un arco aórtico izquierdo, aorta ascendente, el arco aórtico es izquierdo, y la porción retroesofágica que la vemos aquí vemos el esófago y la tráquea. Cabe mencionar la disposición que tienen y que aparentemente esto se repite en los pacientes que tienen la aorta circunfleja. Normalmente el primer supraórtico que emerge de este arco es la carótida izquierda, seguida de la carótida derecha y después da una subclavia derecha. Y normalmente la subclavia izquierda sale muy por detrás. En algunos otros reportes, la subclavia de hecho puede tener un trayecto aberrante y también dirigirse de la parte más distal de la aorta, de la aorta descendente, con un trayecto igual retroesofágico y dirigirse a la derecha. Y aquí vemos que el conducto arterioso es el que va a como cerrar este anillo para convertirlo en una estructura anular verdadera. Entonces, esto es lo que comentábamos. Lo que ellos refieren en la técnica es que se diseque lo más distal posible en el arco aórtico. Esta parte que se va a seccionar se cierre y quede en bolsa ciega. Y la parte del arco que era la porción retroesofágica, pasarla hacia adelante y anastomosarla de forma término-lateral, marcando el sitio donde un poco abajo de donde emerge el primer supraórtico que dijimos que era la carótida izquierda, y realizar la sección y la sutura de los cabos del conducto arterioso para liberar toda la presión. Evidentemente aquí, una vez quitando el trayecto retroesofágico, se va a liberar toda esta presión, ¿no? Este es el tratamiento que está descrito y el que se considera como la técnica quirúrgica de elección. Ahora, lo que está reportado aquí en el artículo está muy interesante en los pacientes que tienen una fisiología univentricular. Aquí, a diferencia de lo que está descrito, este autor refiere que hay un paciente que se protocoliza por una cardiopatía compleja. En los estudios ven que tiene una aorta circunfleja, ven que el paciente entra en el grupo de heterotaxia, el paciente tenía isomerismo izquierdo, tenía interrupción del segmento hepático de la vena cava inferior y un canal AB desbalanceado,
lo hacía candidato a fisiología univentricular, ¿no? Entonces, una vez que realizan el protocolo de estudio de este paciente, lo que ellos proponen es hacer esto. Inicialmente, esta era como la anatomía del paciente, esta es la parte vascular. Vemos un arco aórtico que se dirige a la izquierda, el primer supraórtico que emerge es la carótida izquierda, después aquí emerge la subclavia derecha, carótida, no, subclavia izquierda y esta subclavia derecha aberrante, esta era la carótida derecha. Entonces, aquí está el conducto arterioso que está cerrando la estructura vascular. Entonces, ellos lo que hicieron fue inicialmente paliar a este paciente. Le ponen un conducto en el stent, un stent en el conducto, cerclan las dos ramas pulmonares. Una vez que el paciente crece un poco, ¿no? Pensando en realizar pues ya prácticamente la corrección univentricular. Recordar que este paciente tenía interrupción del segmento hepático de la vena cava inferior. Entonces lo que hicieron ellos es protocolizarlo para llevarlo a función univentricular lo más pronto posible. Entonces, en la parte de la circulación pulmonar le hacen un Glenn aquí y dejan abierto el sistema ácido, ¿no? Y la parte de la aorta, lo que dicen es que igual, la disección hacen exactamente lo mismo, es decir, la parte retroesofágica se van hacia lo más distal posible, que en este caso era la subclavia izquierda. Aquí esta parte queda cerrada en saco ciego. El segmento que ya implicaba la aorta descendente lo echan hacia la parte anterior para liberar las estructuras respiratorias y digestivas. Respetan la parte posterior del stent que estaba en el conducto y lo que hacen es que abren sobre la cara anterior, es decir, desprenden el material metálico de toda la cara anterior del conducto y anastomosan término lateral, pero utilizando la válvula pulmonar como un DAMUS o como el principio de los pacientes con ventrículo izquierdo hipoplásico para restablecer la continuidad y que esto permita mantener el gasto sistémico, ¿no? Aparentemente a este paciente le va bien, o sea, sobrevive y bueno, pues una cirugía que básicamente pues utilizaron todos los recursos para un paciente tan complejo llevarlo a fisiología univentricular con la aorta circunfleja. Este es como el resumen de los estudios que hacen o que se enlistan en el artículo. Aquí vemos, por ejemplo, lo que comentábamos. Este es el grupo de Boston, donde son los que tienen más pacientes. Aquí vemos el paciente más chiquito tenía 4 meses, ¿no? Los más grandes tenían 15 años. Y la gran mayoría de las descripciones anatómicas coincide con lo que mencionábamos al inicio. Generalmente, o lo más común es que los arcos sean arcos, el arco circunflejo hacia la derecha, ¿no? ¿Qué se encontraron en cuanto a las complicaciones? Y esto varía mucho en cuanto a cada paciente por la compresión que pueden causar estas estructuras. Muchos de ellos con estenosis bronquiales, muchos de ellos con disfunción vocal, ya sea por cuando hacen la disección hacia la parte retroesofágica, recordar que ahí puede uno lesionar los laringios, ¿no? Si la disección no es cuidadosa o si es pues traumática o con lesión con calor, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes en esta serie presentaron al menos 3 pacientes presentaron estas alteraciones a nivel respiratorio y bueno, los otros lo que ellos describen es que la evolución fue satisfactoria y la gran mayoría de ellos lo reportan como una sobrevida aceptable. Y aquí es la otra división que hacen en cuanto a los pacientes, aquellos que se utilizaba una anastomosis con el propio tejido del paciente o que se utilizaban algún tipo de injerto vascular. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, cuando utilizaban anastomosis con el propio tejido, vemos que son diferentes autores, cada uno en sus artículos reporta estos pacientes con aortas circunflejas. Aquí cabe mencionar que, bueno, en cuanto a las asociaciones de otras anomalías cardíacas,
Lo que se reporta es que tenían comunicaciones interventriculares. Aquí lo que mencionábamos en cuanto al estudio genético, 22q11, un paciente con Bacter, otro paciente con 22q11. Y bueno, la gran mayoría tenían una buena evolución una vez que podían hacer este tratamiento de la aorta circunfleja, ¿no? Para quitar esta obstrucción que provoca el anillo vascular verdadero. Y vemos que el paciente más pequeño es de 1 mes, hasta, bueno, ahí metieron ellos en las series pacientes adultos, que esto está interesante. Los pacientes tenían historiales larguísimos, o sea, años con sintomatología digestiva vaga, ¿no? Seguramente con anillos vasculares no tan aprestados, pero que les causaban esa sintomatología que es muy inespecífica y que evidentemente hace muy difícil el diagnóstico. Entonces, en cuanto a este artículo de revisión, lo que ellos concluyen es que si bien estos pacientes son raros, o sea, tienen una incidencia muy baja en la literatura, que igual recordar esto que comentábamos, ¿no? Tal vez algunos pacientes no tienen la suficiente compresión como para darle sintomatología y por eso nos están diagnosticando. O sea, podemos pensar en un subdiagnóstico, aunque tampoco parece que existan tantos. Y bueno, de estos pacientes lo crucial es establecer la anatomía para la corrección quirúrgica, ¿no? Tanta variante que puede haber, sobre todo de cómo emergen los supraórticos, ¿no? Los trayectos que tienen los arcos aórticos, qué porción es retroesofágica y la aorta descendente hacia dónde cae, ¿no? Evidentemente todo esto, o sea, evaluar esto de forma precisa nos dará la pauta para decidir qué podemos utilizar de técnica quirúrgica, ¿no? La otra es que parece que a fuerza a fuerza de los años, ¿no? Se empezó a utilizar esto de pensar que el conducto, cuando veían que el conducto era parte de esa formación anular verdadera, a la hora de liberarlo, el conducto no mejora la sintomatología en aquellos pacientes que tienen aorta circunfleja, ¿no? Estos pacientes obligatoriamente, los sintomáticos, hay que ir a quitar esa porción retroesofágica de la aorta para aliviar la sintomatología. Y bueno, que en esto que hemos comentado mucho, en la evaluación multidisciplinaria de todos estos pacientes, la parte respiratoria, es decir, establecer si el paciente tiene ya daño traqueobronquial, igual va a ser muy importante porque podemos realizar alguna cirugía extra durante la corrección de la aorta circunfleja y que mejore la evolución de los pacientes, porque algunos pacientes terminan quedando se libera la estructura, las anastomosis quedan permeables, no tienen gradientes obstructivos, pero lo que los mantiene internados es el problema respiratorio, ¿no? Muchos de ellos, recordar que los que tienen segmentos grandes de malasia traqueobronquial, muchos de ellos, la parte de sacarlos de la ventilación es muy difícil, ¿no? Entonces, esto es lo que concluyen del primer artículo. El otro artículo es de un grupo de Chicago, que lo que hacen ellos es ahondar un poco más en cuanto a la parte técnica. Es un artículo muy ilustrativo porque es muy anatómico. Entonces, ellos establecen que igual, en la parte del estudio que ellos han hecho en sus pacientes, de este tipo de pacientes con aortas circunflejas, los anillos vasculares han aprendido que a todos les hacen, a los anillos vasculares verdaderos, que son los que comentamos en las diapositivas iniciales, les hacen evaluación respiratoria, ¿no? Con broncoscopía a todos para establecer qué tanto daño tiene, ¿no? Y si el paciente va a necesitar o no alguna intervención en la vía respiratoria, ¿no? Y esto, por ejemplo, es lo que comentaba hace rato. Esta es una tomografía con una reconstrucción tridimensional, que aquí, bueno, vemos perfectamente cómo se completa el anillo vascular, ¿no? En la porción hacia atrás de la aorta, cómo cae. Vemos aquí la aorta ascendente, vemos el arco aórtico que se dirige hacia la izquierda y la aorta descendente está completamente del otro lado. El conducto arterioso finalmente cierra esa estructura vascular. Esta es una imagen muy representativa de la aorta circunfleja. Entonces, ellos refieren que, bueno, su casuística han logrado establecer que todos estos pacientes que tienen aorta circunfleja, todos son cirugías grandes, hay que hacerlo por esternotomía, todos los pacientes los hacen con circulación extracorpórea, con hipotermia, y en algunos pacientes hacen paro circulatorio. Mencionan que en algunos o algunos de sus pacientes
han optado por no solo hacer canulación cerebral selectiva, sino que poner 2 cánulas, una en la porción ascendente de la aorta, disecar mucho más abajo la aorta descendente y meter una cánula para la parte distal, y que esto les permite realizar todo el procedimiento básicamente en normotermia, ¿no? Y bueno, todos conocemos el beneficio que le da al paciente, pero todavía hay, dependiendo de la edad, del peso o incluso de los grupos quirúrgicos, que consideran que es más seguro para el paciente llevarlo a hipotermia y en el momento en que se va a hacer la anastomosis de la aorta, hacer un paro circulatorio. Parte importante es la preservación de los nervios laringeos. Parece ser que en la disección justo aquí de la parte retroesofágica de la aorta, en esta parte, en la última parte, para que inicie la aorta descendente en el sitio donde está el conducto, recordar que aquí discurre el laringio recurrente y aquí puede haber lesión del mismo, ¿no? Por la manipulación. Y bueno, esto es otra vez, vemos cómo en esta imagen que se ve un poco más anatómica, la parte ascendente de la aorta da primero la carótida izquierda, el segundo vaso que da es la carótida derecha, subclavia derecha, y la subclavia izquierda tiene una porción muy posterior, ya casi en la aorta descendente, y aquí vemos el conducto arterioso. Y bueno, aquí es igual ya como la representación de una vez hecha esta cirugía, liberan la porción retroesofágica, lo pasan hacia adelante, la anastomosis es término lateral, aquí está el conducto ya seccionado, y se libera completamente la obstrucción que generaron el anillo vascular. Y bueno, esto es un poco más en cuanto a la técnica quirúrgica. Aquí llama mucho la atención como lo que se describe siempre, que se va a manipular raíz aórtica, el arco, ¿no? Siempre tener bien aislados todos los supraórticos para controlarlo. Es importante porque la disección de este segmento de la aorta ascendente nos permitirá tener una canulación segura y nos va a permitir hacer la canulación selectiva en caso de que vayamos a llevar al paciente a hipotermia y en que se decida hacer un paro circulatorio. Y disecan completamente todos los supraórticos, incluida la subclavia izquierda. El conducto arterioso es igual, se diseca, se rodea y recordar que se cierra con 2 suturas y finalmente se secciona, ¿no? Para liberar esa parte. Esto es muy importante. Recordar que por la posición que guarda la aorta en la parte ascendente está muy cerca de la rama derecha, entonces ellos mencionan que esto es una parte fundamental. Hacer un espacio amplio en el segmento aortopulmonar. Recordar que siempre que uno va a realizar el pinzado de la aorta, esta parte tiene que quedarse bien separada para uno poder hacer un pinzamiento aórtico seguro. Entonces, la movilización de la parte de la arteria pulmonar para permitir tener toda la cara lateral de la aorta ascendente, que finalmente es donde se va a realizar la anastomosis. Y aquí importante, refieren ellos que mientras el corazón todavía esté latiendo, que uno puede hacer toda esta disección de los supraórticos, separar bien el conducto, separar la porción aortopulmonar, ir marcando los sitios donde uno está viendo que puede realizar las anastomosis, ¿no? Poner unos puntos de referencia en los 2 extremos que van a ser nuestros sitios de la anastomosis de la aorta. Una vez que se logró todo esto, aquí vemos que el paciente está en circulación extracorpórea. Aquí vemos la cánula, lo que mencionabas hace un momento. Este sitio nos permitirá hacer una canulación segura, y aquí es cuando ya van a realizar el pinzamiento aórtico. En este tipo de pacientes que pensamos llevarlos en hipotermia, recordar que podemos utilizar una cánula única. Una vez que se realiza eso, el paciente en circulación extracorpórea se diseca lo más posterior del segmento retroesofágico. Recordar que estas disecciones son difíciles, ¿no? Sobre todo cuando son pacientes ya de mayor edad. Y bueno, no es poca cosa lesionar o el riesgo de lesión de la parte esofágica. Una vez que se logra esta disección, ahora sí se tiene ya pensado el sitio donde se va a hacer la sección de la aorta. Aquí lo vemos. En la parte retroesofágica, lo más que pueden disecar, aquí ya se realizó la sección de la aorta y esta parte va a quedar en fondo de saco. Y bueno, recordar que el control que debemos de tener sobre los supraórticos para evitar que haya entrada de aire. La parte que corresponde a la aorta descendente se va a pasar por adelante de las estructuras. Esta disección tampoco debe ser muy fácil por lo adherido que está la aorta en sitios tan posteriores, ¿no? Está el esófago, está la tráquea. Entonces, una vez que se logre liberar lo más posible de la aorta,
echarla hacia adelante y ya tener marcados los sitios donde nosotros íbamos a colocar la anastomosis, ¿no? Aquí ya está abierto el cabo aórtico, ¿no? Una vez que está esto, se abre la aorta en la parte lateral y se hace una anastomosis con surgete continuo. Ellos referían que lo hacen con 5 ceros. Y aquí vemos cómo queda la anastomosis término lateral, y aquí ya está completamente restablecida la continuidad del arco aórtico y se liberaron las estructuras que estaban atrapadas por el anillo. De este paciente, esta es la reconstrucción, esta es la tomografía de control. Como vemos ya las estructuras todas echadas hacia la parte anterior y la continuidad del neoarco aórtico, ¿no? que se creó con esta técnica quirúrgica. Y bueno, de este grupo, es su casuística. Aquí vemos las características anatómicas. Aquí todo lo que importa también y que finalmente va a ser determinante a la hora de la cirugía, que tanta alteración tengan a nivel traqueobronquial, ¿no? Muchos de estos pacientes sí tienen lesiones más o menos importantes que necesitan algún tipo de tratamiento. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, 2 de los pacientes que ellos incluyen en su casuística sí tenían ya algún procedimiento previo, ¿no? Intentando, pues, aliviar los síntomas de los pacientes, liberando generalmente el ligamento arterioso o el conducto arterioso. Y bueno, en cuanto a las complicaciones, prácticamente las mismas, ¿no? Todo relacionado con la parte respiratoria, que puede ser muy delicado si el paciente tiene mucha malasia, o incluso la lesión de los laringios, que nos pueden traer también alteraciones posquirúrgicas de relevancia del paciente. Entonces, esta es la casuística que tienen ellos, y los 4 reportados, todos siguen vivos. Y bueno, esa es la parte de los artículos. De acuerdo, Memo. Entonces, ¿quieren presentar su caso clínico, por favor? Sí, doctor. Listo, Eder, ahí ya se ve tu presentación. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Muy bien, Eder, adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí encantado de compartir estos casos pues tan peculiares y singulares. No dejan de ser raros y pues muy encantado. Yo soy Eder Piñeiro Rayas, soy cardiólogo pediatra. Me presento, soy egresado del Centro Médico La Raza y actualmente me encuentro adscrito a la UMAE 71 acá en Torreón, acá en el equipo de Guillermo Godoy. Bueno, les platicamos el caso para ponerlos en contexto rápidamente, y no perder tanto tiempo. Les comento el caso de una pequeñita que recién nos llegó y la presentamos el mes pasado, el 29 de julio. Es una pequeñita femenina de 11 meses de edad. Ella es originaria del Hospital 16 de acá de Torreón, Coahuila. Bueno, ella, diagnósticos con la que lo presentamos, es una lactante menor con una desnutrición de moderada, debido a, no ha tenido un buen desarrollo ponderal ni estatural debido a su patología de base, la cual es un anillo vascular verdadero, y este es del subtipo, es una aorta circunfleja, del tema que estamos hablando. Tiene ella un arco aórtico izquierdo con aorta descendente y conducto arterioso derecho, ¿ok? La aorta descendente y el conducto totalmente a la derecha. Esto hace también que tenga en el otro extremo una subclavia derecha aberrante. Ya con las imágenes me voy a dar un poquito más a entender.
Debido a la anatomía y a la disposición de las estructuras, tiene una coartación aórtica. Esto es por compresión y aparte por criterios ecográficos. Si entra dentro de este grupo de coartaciones aórticas, ya la verán. Parece una coartación totalmente preductal por las angulaciones del arco, más que nada. Y bueno, como un diagnóstico agregado, tiene una hipertrofia ventricular izquierda, todo esto secundario a la malformación extracardíaca. Afortunadamente, la pequeñita no se le encontró ningún otro defecto intracardíaco, que es lo importante, ya como bien nos lo decía Memo, en la casuística lleva una asociación muy alta, ella afortunadamente no. De sus antecedentes perinatales, afortunadamente ninguno de importancia, únicamente ella tuvo un parto distóxico, usó forceps, fue a término y sin embargo la niña fue egresada inmediatamente en binomio sin ninguna eventualidad. La pequeñita ya en marzo empieza con la sintomatología. Tuvo una hospitalización por neumonía, por aspiración, tiene una serie esofagogástrica con reporte de un reflujo grado 2. Aquí muy atinadamente al llegar la pequeñita a la sala de urgencias con los pediatras, pues en ausencia de microorganismos infecciosos y otros índices, determinan que es una neumonía tal cual por aspiración. En junio nuevamente es hospitalizada y ella con diagnóstico de una neumonía típica. En este caso sí lo catalogaron como tal, infecciosa, y con una estancia de 7 días se egresó sin complicaciones. Y en julio tuvo varios eventos de estancias cortas en urgencias pediatría por enfermedad de reflujo gastroesofágico. Estas son las hospitalizaciones más relevantes que ha tenido, sin contar las estancias o las visitas al médico, las cuales han sido muy concurrentes, muy recurrentes. Ella en múltiples ocasiones acude a nebulizarse por una clase de estridor, en otros casos por broncoespasmo. Entonces, una pequeñita que ha tenido esta patología con mucha recurrencia, además que se encuentra en tratamiento por reflujo gastroesofágico. Bueno, ella la conocimos el mes de abril en una de sus estancias. A su egreso nos la envían a cardiología, no por algún dato significativo importante o muy relevante, digamos. Ella, el único motivo fue un soplo cardíaco. Creyeron oportuno y prudente que fuera valorada por nuestro servicio, el cual les platico es un soplo sistólico grado 3 y se escuchaba para esternal izquierdo alto. Al llegar la pequeñita, al revisarla, bueno, tiene evidencia de peso bajo. Ya esta es su peso actualizado. Actualmente se encuentra con 7.5 kilogramos abajo de la percentil 5 y talla 65 centímetros. Resto de signos vitales normales, 92%, pero sí oscila hasta el 96% de saturación de oxígeno. Y lo relevante en su exploración física es una niña que no se ve con ninguna fases características, no se ve algún síndrome dismórfico, incluso lo ventilatorio en ese momento se encontraba en óptimas condiciones. Y el soplo sí nos llamó mucho la atención, que no era un soplo característico de ningún tipo, no nos llamaba la atención para algo sugestivo. Era un soplo sistólico en el foco accesorio aórtico y sí un segundo ruido muy reforzado, como una niña hipertensa pulmonar. Pulsos adecuados, incluso muy amplios, pero tampoco escuchamos un soplo de un conducto para pensar en algo, perdón, para pensar en algo más agregado. Bueno, ya para ponerlos más en contexto, voy a pasar las imágenes del ecocardiograma. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Se ve el ecocardiograma? No se ve el video, solamente, o el clip, solamente se ve el título de eco. Ah, ok. Veamos. Espérame, voy a ver si... ¿Cómo? Ok.
Ahí ya se ve el eco, ya, ¿verdad? Es correcto. Bueno, les platico, es un eco que le encontramos con un situs solitus, el corazón se encuentra en levocardia, levoapex, hay concordancia en partes A, B y BA. Bueno, este es un eje supraesternal largo en el que observamos cavidades izquierdas posteriores, cavidades aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y a esta altura ya empezábamos a ver datos sugestivos de alguna obstrucción distal, ya sea algo valvular o algo supravalvular. ¿A qué me refiero? Ya empezaba con algunos datos que nos hablan de hipertrofia ventricular, datos indirectos para poder determinar alguna obstrucción más adelante. En este mismo eje, pero con color, empezamos a ver un cortocircuito más posterior hacia la aorta. En este de aquí nos llamó muchísimo la atención a esta altura. Este cortocircuito incluso es un flujo retrógrado, ¿sí? Los flujos totalmente anterógrados, pero ya sacando una mejor imagen, podemos ver que no tenían ninguna referencia de la aorta o de estructuras izquierdas. Era una estructura que se encontraba todavía más anterior. Aquí la vamos a empezar a ver. Se empieza a ver, incluso a estas alturas, les soy sincero, llegamos a pensar que era incluso alguna clase de fístula coronaria por la disposición y la ubicación. Aquí tratando de buscar las coronarias. Este es un eje corto de los grandes vasos donde vemos la aorta en un corte transversal y la salida del ventrículo derecho y la válvula pulmonar. Ya con color podemos ver el mismo flujo que les platicaba, solo que en este corte, haciendo ya referencia a que se encuentra más anterior. Este flujo anterógrado, con Doppler lo interrogábamos y se veía un flujo totalmente continuo, es decir, tenía su sístole y se continuaba hacia la diástole, muy sugestivo de un conducto arterioso. Bueno, si la memoria no me falla, los conductos arteriosos a esta altura, del lado derecho aproximadamente son el 1 o 2% de todos los conductos arteriosos. Entonces, era un poquito teníamos que pensar en ello, pero no lo considerábamos en ese momento, pensábamos más incluso como una fístula. Bueno, seguimos interrogando, seguimos buscando. Este ya es el eje supraesternal, en donde vemos el arco aórtico que si bien sí es a la izquierda, se va hacia la izquierda hacia una angulación importante. Es un tipo de arco tipo romanesque, ni siquiera gótico por el tipo de angulaciones que tiene y se va totalmente hacia la derecha. Sin embargo, no alcanzábamos a ver en toda su extensión la aorta descendente. Entonces, lo interrogamos, nos dio gradientes altísimos, arriba de 50, 55, medios alrededor de 30, de gradiente de presión sistólica, pensando en una coartación aórtica por el tipo de velocidades. Este es el mismo eje un poco más supraesternal y donde vemos igual la imagen del conducto arterioso hacia la derecha, rama izquierda. Cambiamos de transductor para ver si no veíamos algún flujo coronario que nos hiciera sospechar más en una fístula coronaria que estuviera drenando a los tractos de salida derecho, que también son comunes, pero no, ya interrogando más con Doppler y Doppler color, podríamos ver ya que es un conducto arterioso derecho. A estas alturas, les soy sincero, se trató de buscar todo el arco en toda su longitud, y se fracasó totalmente. No se podía ver por ecocardiografía el arco como estamos habituados y acostumbrados a verlo en toda su extensión. Solo veíamos segmentos y los vasos supraórticos también no alcanzábamos a exponerlos en su totalidad. Bueno, ya este es el arco aórtico, aquí como lo ven, en bidimensional, cómo hace una angulación muy, muy importante. Y si bien sí sale de la izquierda, se va nuevamente hacia la derecha. Aquí lo vemos con color y un conducto arterioso. Bueno, esta altura sí la diagnosticamos como una coartación aórtica por una patología del arco aórtico a determinar. ¿Por qué a determinar? Porque no se alcanzaba a ver toda su extensión.
solicitamos la tomografía de la angiotomografía de grandes vasos. Ahora se las pongo para ponerlos mejor en contexto. ¿Se ve la pantalla? No se ve, o sea, no alcanzamos a ver todavía el estudio. Ok. ¿Listo? ¿Tomografía? Así es. Sí, bueno. En este corte coronal de esta angiotomografía, sí la pedimos con cortes finos una fase arterial. Podemos ver el ventrículo izquierdo ya con algunos datos leves de hipertrofia, pero si bien sí vemos su salida, la aorta, vamos avanzando un poco más más posterior, y vemos bien su bifurcación hacia carótida derecha, carótida izquierda. Hasta ese momento no veíamos subclavia derecha. Aquí pongan un poco de atención hacia el cursor, donde comienza el arco aórtico a descender, da una angulación extrema y se va posterior, totalmente retroesofágico, y se va nuevamente hacia la derecha, baja y nuevamente ya a la izquierda de los cuerpos vertebrales. Esto ya viéndolo ya más claro, podemos observar que sí se trata de una aorta circunfleja en toda su totalidad. Bueno, a esta altura de la aorta del arco, en donde inicia la aorta descendente, vemos ya la emergencia de la subclavia izquierda, y la subclavia derecha nace de la aorta descendente, como pueden ver aquí. Entonces, sí se puede llegar a catalogar como una subclavia derecha aberrante, porque si bien nace del lado derecho, pero le corresponde a la aorta descendente. En esta imagen no se alcanza a ver, pero justo en la parte posterior nace también el conducto arterioso derecho, que alimenta la rama derecha pulmonar. Bueno, vemos aquí un rending volume en una reconstrucción 3D. Con esta me voy a dar un poquito más a entender. No sé si lo ven. ¿Sí se ve? Sí, sin problemas. Ahí ya. Listo. Ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, es la aorta como nace de un ventrículo izquierdo, los vasos que les comentábamos supraórticos, y hace una angulación muy pronunciada y regresa nuevamente hacia el lado derecho. Aquí vemos en la parte posterior esta porción descendente donde nace la subclavia derecha aberrante y el conducto arterioso en la parte más anterior. Esto totalmente es retroesofágico. Si hay compresión hacia el esófago y hacia la tráquea, y nuevamente baja. Bueno, no nos quedamos conformes totalmente con la anatomía. Quisimos buscar un poco más de información, y le hicimos un rending volume a esta tomografía. A ver. Ahí se ve ya en amarillo. No aún. ¿No, verdad? Me disculpan, son varias ventanas y... Ok, listo. Hicimos un rending volume para poder mandar a hacer una impresión en tercera dimensión, para poder hacer una mejor planeación quirúrgica. Solo se le hizo un rending a las estructuras izquierdas a partir de la raíz aórtica, aorta ascendente. Vemos cómo emerge inmediatamente la carótida. Esta es la parte más posterior, cómo nace carótida derecha, izquierda. De esta parte
nace un pequeño tronco que de aquí se bifurca hacia la subclavia izquierda y la subclavia derecha aberrante que nace en la porción descendente de la aorta descendente. Y el conducto arterioso que lo vemos ahí. Si bien es un conducto arterioso, pero si pueden ver, aquí no están las cavidades derechas, pero hace un perfecto anillo vascular, que para esto es para lo que lo presentamos en la sesión médico-quirúrgica. La literatura es muy clara en conclusión y podemos comentar y argumentar que estos anillos, como bien lo dijo Memo, en muchas ocasiones pasan desapercibidos, es muy difícil el diagnóstico, pero cuando empiezan con sintomatología es más que suficiente para proponer un tratamiento este, con mayor intervención, ¿verdad? En este caso quirúrgica totalmente. Entonces, bueno, este es el caso. Por favor, si tienen algunos comentarios, son bienvenidos y muy agradecidos para poder nosotros llevar a cabo este caso que si bien lo presentamos hace escasos 10 días, está pendiente una nueva serie esofagogástrica y la broncoscopía todavía, es lo que hasta ahorita tenemos. Eso sería todo. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un caso súper interesante. Yo creo que hoy más de uno de los cirujanos que estamos aquí conectados nos encantaría tener este caso cerquita también para empaparnos y sobre todo para tratar de resolverlo. Afortunado en eso, Memo. Pues no sé si tenga alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Creo que me encantaría escuchar mucho a cardiología para ver realmente si alguien se ha enfrentado a un caso similar. Creo que la técnica quirúrgica que describiste, Memo, pues es como muy representativa, muy gráfica y muy didáctica. Seguramente estás pensando en algo similar. Creo que el tema también de la parte pulmonar y la rehabilitación que a veces dejamos de lado o a veces pensamos que no es importante y que resolviéndole el proceso obstructivo va a mejorar, pues también es fundamental. Y bueno, pues también parte de las técnicas quirúrgicas o de las variantes o las diferentes opciones, ¿no?, que puedes tener en cuanto a circulación extracorpórea, en cuanto a paro circulatorio, en cuanto al uso de algún material protésico si es que fuera necesario, etcétera. Suena un caso para planearlo y para disfrutarlo y seguramente van a tener buenos resultados. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. Yo, Charlie, Adelante, Mike. bueno, primero felicitarlos, Memo, a ti y a todo tu equipo por este abordaje. Me parecen unas imágenes muy bien tomadas, con un buen manejo de software. Y bueno, finalmente es una anatomía muy caprichosa la que vemos aquí en estas imágenes. El arco óptico, sin duda, pues siempre nos representa un reto en el manejo y pues enhorabuena por esta presentación. Qué bueno que se animaron. La verdad es que en cuanto al tratamiento, pues me gustaría conocer qué opciones han analizado para definir pues la resolución quirúrgica en este paciente que pues se antoja algo, algo muy elaborado. Log, no, pues justamente digo, honestamente, sin conocer esta técnica, pues descrita para eso cuando lo presentaron, la propuesta de uno de los cirujanos fue eso, o sea, decía, bueno, buscar la parte más posterior de donde se dirige el retroesofágico la aorta, seccionar ahí y echar para adelante el resto de la aorta, ¿no? Y ahí justo salió eso, o sea, ver si había posibilidades de anastomosarlo directo, qué mejor, y si no, utilizar algún tipo de injerto, ¿no? Y creo que donde hubo, o sea, que tuvimos un poquito más de duda es en pensar
de la subclavia derecha que sale muy abajo aparentemente. Esa, quién sabe, digo, inicialmente el doctor Charlie lo vimos un par de veces. La idea sería ir a buscarla, desinsertarla y anastomosarla en algún supraórtico, ¿no? Para preservar el flujo. Pero bueno, pues ya después de ver esto de la técnica y demás, pues todavía está como muy en el aire porque la verdad es que está complejo. Lo que sí es que decía esto, Ed era el último. Queríamos como completar el protocolo respiratorio. Digo, si bien el paciente nunca ha estado intubado ni pareciera un paciente malásico de esos muy afectados, pero que sí se complete bien la parte de neumología para descartar que por ahí vaya a haber problema, ¿no? Pero una idea es muy similar a este artículo sin conocerlo, honestamente. De acuerdo. Bueno, yo la realidad es que creo que eh, suena como seguramente lo pensaron de inicio, una buena alternativa, ¿no? El tratar de implementar esta técnica. Yo digo, al final creo que las diferentes opciones que tienes. Abordaje, bueno, pues creo que ahí no tenemos duda. Posteriormente, el pensar que, o sea, un abordaje por esternotomía y ver la situación de la hipotermia profunda del paro circulatorio, creo que sí es muy importante que valoren la situación de los tiempos sobre todo, ¿no? Creo que en un niño un poco más grande que la edad neonatal, la hipotermia, la circulación cerebral selectiva es un poquito más viable. El hecho de utilizar las dos cánulas a veces cuando nos hemos enfrentado a esto, hemos intentado a lo mejor levantar un poquito el corazón y levantar, encontrar la aorta descendente en un niño pequeñito, en un recién nacido puede ser un poco más sencillo, pero no sé en este niño más grande qué tan factible sea, pero yo creo que la circulación cerebral selectiva es una muy buena alternativa para poderlo llevar al paro circulatorio y hacer esta técnica. Yo pienso que definitivamente se debe de liberar la obstrucción, porque es a final de cuentas el inicio de la sintomatología de este paciente, ¿no? Independientemente de la evolución y la etapa de recuperación y rehabilitación pulmonar que seguramente va a necesitar tu paciente, ¿no? Es un caso, la verdad es que muy interesante. Seguramente van a tener buenos resultados y más bien, no sé si, digo, a lo mejor los cardiólogos a lo mejor no hay mucha experiencia, pero más bien mi pregunta es, ¿qué tan frecuente? O sea, ya vimos la literatura, pero no sé si alguien se haya enfrentado a un caso similar o que hayan tenido algo por ahí en la literatura nacional. Seguramente sí es un caso complicado, un caso poco común. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna sugerencia, comentario. Yo quería preguntar algo. ¿Ahorita qué edad tiene ya? 11 meses. 11 meses. ¿Y cuánto Sí, pesa, más o menos? 7.5. Porque, o sea, 11 meses, 7.5 kilogramos. Bueno, esto es de cuando uno estudia anillos vasculares, este anillo suele ser el que se describe al último en los capítulos antes de hablar de sling pulmonar, que entonces ya es otra cosa, ¿no? Pero entonces esta variedad de anillos, la que antes, no que antes, sino que corresponde a las de arco derecho con conducto arterioso izquierdo y sí rodeando esófago y tráquea. Ahora, por lo que me platican, la sintomatología básicamente ahorita es solo digestiva y más como de reflujo gastroesofágico. También siempre hay que tener cuidado porque el anillo vascular no necesariamente, o sea, si solo tiene datos de reflujo gastroesofágico, no necesariamente es esto 100% la causa de la sintomatología, porque esto cuando es obstructivo o digestivo más bien da vómito,
en el momento en que está comiendo el bebé, o sea, no, el alimento no pasa hacia el estómago. Pero bueno, no, lo que hay que hacer es liberar eso. Esto, de los artículos que presentó Memo, sobre todo del primero, yo, bueno, tuve la oportunidad de revisarlo así. La verdad es que no me fijé mucho, pero pues sí, siempre se hablaba de quitar el ligamento arterioso o liberarlo, y obviamente disecar las estructuras, tratar de separarlas para que queden lo más sueltas posible. No necesariamente, o sea, no dice que nunca, que siempre que se cortaba nada más el conducto arterioso no funcionara el asunto, sobre todo, o que no se resolviera la sintomatología. El principal problema es ver a estas alturas, 11 meses, y no teniendo tanto problema respiratorio, muy probablemente no haya afección de tráquea, y qué bueno, porque pues no hay que intervenir en tráquea, ¿no? O sea, sí tienen que completar el estudio bien, ver la broncoscopía, incluso la angiotag, no sé si se pueda, o si se pueda todavía hacer reconstrucciones a nivel respiratorio para ver si la tráquea no está afectada, porque bueno, como esto es embriológico, desde que está, puede no haberse desarrollado bien el árbol bronquial. La ventaja es que, por lo que platican, pues parece que no tiene nada de sintomatología respiratoria, por lo tanto no debe haber anillos anormales de la tráquea o de los bronquios. Y bueno, yo creo que técnicamente no estoy seguro que se tenga que desinsertar la subclavia derecha, Memo, porque aunque sale de aorta descendente, pues ya una vez que liberas eso, puede quedar en la aorta descendente, y al pasar el arco hacia adelante, pues la aorta descendente hacia adelante se afloja pues también la subclavia. El chiste aquí pues es nada más ver que donde se corte, cortar la parte de la aorta, donde empieza la aorta descendente, pero dejar suficiente arco como para poderla pasar hacia adelante y no tener que poner una prótesis. Yo creo que ese es el meollo del asunto. Y recuerda como cuando operamos una interrupción de arco aórtico, nada más que en este caso pues está del otro lado, ¿no? Pero cuando uno opera una interrupción de arco aórtico, tiene uno que irse hasta la aorta descendente, separarla bien. Un niño de esta edad todavía se puede disecar para ascender lo más que se pueda esa aorta y hacer la anastomosis terminolateral. Entonces, y al hacer la anastomosis terminolateral, de todos modos se tiene que quitar el conducto arterioso o el ligamento arterioso, lo que tenga el niño, para poder traccionarla lo más anterior posible, y pues van a hacer la anastomosis terminolateral como se hace en una interrupción de arco aórtico. Yo creo que no te debe costar trabajo, ¿no? O sea, es algo que ya viendo la técnica y todo, con los casos que has resuelto o que hicimos de interrupción de arco aórtico, el acceso es el importante, y la separación entre aorta y pulmonar, disecar bien entre los dos vasos para que no vaya el arco aórtico ahora sí a obstruir o caer encima de la arteria pulmonar, ¿no? No sé qué opinas, Memo. Sí, doctor. Pues sí, digo, la verdad es que, sobre todo porque es muy complejo la anatomía, pero pues no sé, creo que esta técnica pues lo hacen ver muy sencillo, pero pues ojalá que esté así de pechito. No, sí debe ser. O sea, yo creo que se debe poder, independientemente de que la ventaja es, o sea, no tiene mucha sintomatología, y la sintomatología de reflujo no necesariamente es relacionada nada más porque esté la aorta ahí pasando, porque sí es un anillo verdadero, o sea, no es como una subclavia anómala en una aorta descendente normal, que
la subclavia derecha anómala que pasa por atrás del esófago, que rara vez se tiene que quitar cuando hay una subclavia aberrante, pero sí se confunde muchas veces que esa es la causa de reflujo gastroesofágico. Quita uno la subclavia y sigue teniendo el reflujo gastroesofágico. Entonces, nada más tener cuidado con eso, porque sí creo que no hay que ver la reconstrucción de la tráquea y bronquios en la tomografía o la endoscopía, la broncoscopía. Y bueno, también no sé cómo, dicen que sí le hicieron esofagograma, ¿verdad? Pero no presentaron la imagen del esofagograma. Pero bueno, la endoscopía también incluirá esófago, ver qué tan obstructivo está para liberar bien el conducto y acabar de decidir si esto es lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Sobre todo por los laringios recurrentes que están ahí por ahí dando vueltas. Sí, tuvimos una paciente con un sling pulmonar. Sí. La rama izquierda salía de la rama derecha y se iba por atrás de la tráquea. Muy Sí. similar así el trayecto. Y fíjese que bateamos mucho, o sea, la disección de la parte donde la rama se metía atrás de la tráquea, ahí, les soy honesto, ahí estuvimos batallando bastante para liberarla y poderla pasar para adelante, ¿no? Y una vez que soltó, tenía muy buena longitud y se pudo anastomosar fácil, y es una niña que le fue bien. Pero sí, como en ese punto, que pensando pues con la similitud, a lo mejor que o sea, está tan posterior que cuesta trabajo. Y pensar, por ejemplo, en una disección ahí y darle al esófago o algo, digo, Nada más no le los des. puntos críticos. Solo no le des al esófago. No, yo creo que ese tema, por ejemplo, de la subclavia, yo creo que sí, también como dice el doctor, liberándolo, creo que sí va a darte un buen juego, pero no dejar de pensar en la disfagia alusoria que presenta el adulto, ¿no? En las edades jóvenes, porque al final del día siempre pensamos eso y decimos, ok, no le va a causar problema, no le va a causar problema, pero si ya estás ahí y si tú estás viendo un compromiso importante de la subclavia, pues sí, no dejar de pensar en corregirla, sobre todo por esa parte, ¿no? Porque sobre todo que ya estás en ese abordaje. O sea, No, pero va a quedar del lado derecho. O sea, a la hora de, según si cortas digo, según la imagen o la que me quedó grabada la imagen, viene la aorta, sale la aorta hacia la izquierda. Da carótidas, alcanza a dar su clave izquierda y empieza a bajar. Ahí es donde se pasa al lado derecho y ya del lado derecho es de donde sale la subclavia derecha, ¿no? ¿No es así la imagen? Entonces, a la hora, si corta entre la subclavia izquierda y la subclavia derecha, la subclavia derecha va a quedar ahora saliendo, al pasar la aorta hacia adelante, va a quedar la subclavia derecha saliendo, como quien dice, del arco aórtico, que ahora se va a ir hacia la derecha. O sea, se va a convertir ahora en arco aórtico y va a dar la subclavia derecha, ya por adelante. Entonces ya no va a estar atrás del esófago la subclavia derecha. Según la imagen que me quedó grabada, no sé si... Sí, no, yo no estoy seguro, no me acuerdo tampoco. ¿La pueden volver a poner? Claro, claro. Reconstrucción. O la 3D, la volumétrica. Entonces, Exacto, por ejemplo, ahí es donde está ese como muñón del conducto arterioso. Ese es su clavia derecha, ¿no? sí, y esta es la parte posterior. Sí, entonces cortando en la parte posterior, dejando la subclavia derecha sobre la aorta descendente. Sí, tendría que cortar después para llevarla al lado derecho. No, al lado izquierdo. Sí. O sea, la subclavia derecha tendría que cortar después del... No, antes. Cortando antes. Sí, pero o sea, cortan aquí, bueno, es que no puedo señalarlo. O sea, cortan después de la subclavia izquierda. Ok. Sí, exacto. No, eso es lo A que ver, con la queda flechita como... pueden señalar
Eso es lo que queda como muñón. Esta parte. Ahí donde se ve el S como comerel, que es el conducto arterioso, pues, eso, de ahí hacia arriba sale la subclavia derecha. Ajá, ajá, ajá. Ok. El corte tiene que ser más proximal, o sea, sobre aorta, un poquito más, por ahí más o menos. O bueno, o más, no, incluso más atrás, más Más por arriba, ahí. sí, claro. Si lo cortas ahí, eso es lo que se va a pasar hacia adelante del esófago y de la tráquea, y entonces ya la subclavia derecha, o sea, sale la aorta, eso se va hacia la derecha y sale subclavia derecha y aorta descendente. Y ya no queda obstructivo. Exactamente cortando ahí donde está la flechita, Sí. y eso es lo que va a haber que pasar para adelante. Ahí está, esa parte, de hecho ahí está la P de posterior. Entonces, si cortas ahí y se sutura, sale la aorta ascendente. El primer vaso que yo veo, pues, donde está la válvula aórtica, suben. El primer vaso que se ve al lado, en la izquierda de nuestra pantalla, es la carótida. Esa es carótida, no sé si es carótida derecha, ¿no? Sí. Esa es carótida derecha. Sí. Luego sigue el arco aórtico, el segundo vaso es carótida izquierda. Así es. Ahí se empieza a ir un poco hacia atrás y se ve subclavia y que ya empieza incluso a dividirse la subclavia en vértebro basilar. Y luego abajo ya sigue la aorta descendente y pum, por ahí podemos cortar y dejar todo eso ya ciego, ahí suturar, y entonces se va a rectificar, se va a ir hacia arriba la carótida y la subclavia izquierda, y ya ese vaso, a partir de ahí que empieza aorta descendente, digamos, es lo que se va a pasar hacia adelante para anastomosar a la aorta ascendente en término lateral. Sí, con base a esto, déjenme voy a ver si puedo yo comparar a esto, ¿no? O sea, aquí el tema es que Nada más que ahí está al revés. esta subclavia, sí, pero la subclavia sale de este lado, ¿no? O sea, de la parte descendente y cruza. No, es que este es al revés. Este es el caso de arco derecho con subclavia izquierda. Pero ellos, el caso que están presentando es de arco izquierdo con aorta descendente del lado derecho y el conducto arterioso a la derecha de la tráquea. Es exactamente lo mismo, pero al revés, o sea, en espejo. De hecho, es el dibujo, el dibujo del artículo, el primer dibujo. Mira, aquí lo tengo. Sí, de acuerdo. Muy bien. Exacto, del primer artículo, la figura número 1, que dice arteria left circumflex aorta. Entonces, ese es el dibujo número 1, nada más que en este dibujo del primer artículo, la aorta, es más, la aorta descendente va a bajar por la derecha. Aquí no sale la subclavia derecha como está ahí, pero ya va a quedar del lado derecho. Left arc. Sí, yo creo que sí se debe poder, ¿eh? De acuerdo. De hecho, el caso es igual al de la figura número 1 del primer artículo. Muy bien. Memo, algo que quieras más comentar. No, muchas gracias. Pues es que Perfecto. estamos planeando todavía y ojalá que todo Muy se bien, pueda. pues no dejes de compartirnos el resultado No dejes de preocuparte. y sobre todo, bueno, pues sí, vale mucho la pena. Creo que definitivamente el caso sí es no común y ojalá también le puedan sacar fruto a la parte académica y presentarlo en algún foro porque creo que es un buen caso. Y bueno, por ahí vi a Teo, no sé si ya se desconectó. Más bien la pregunta es, algo de hemodinámica, Peto o Teo por ahí, ¿valdría la pena o creen que quede completo ya con esta situación? Yo creo que pues la angiotaca ahorita es un recurso que define perfectamente la anatomía. Y bueno, nosotros
hemos tenido también algunas cuestiones ahí interesantes del arco, como quintos arcos aórticos o doble arco aórtico. Y bueno, la angiotaca ahí en el hospital también de repente no se tiene mucha experiencia y hacemos angiografías rotacionales con reconstrucción tridimensional en la sala de hemodinamia, y la verdad es que es una imagen pues similar con pues igual navegar en el software y demás y definir ahí detalles anatómicos. Yo creo que el caso está súper interesante y también pues, es sorprendente, ¿no? A mí no me deja de sorprender las cardiopatías congénitas con la gran variedad de anatomías y de diferentes abordajes que se pueden hacer para corregir este tipo de efectos complejos, ¿no? Y pues todo es en la embriología y la diferenciación de los arcos, ¿verdad? De los arcos aórticos. Interesante el caso. De acuerdo, Beto. Muy bien. Pues Memo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. La próxima semana, el doctor Manuel Soriano, que ya todo el mundo lo conoce, va a presentar la sesión. Ya les haré llegar los artículos. Y bueno, pues estamos en comunicación. Gracias a los que se conectaron el día de hoy. Memo, muchísimas gracias nuevamente y mucho Doctor. éxito. Seguro les va a ir muy bien. No dejes de comentarnos ahí sus resultados. Creo que sí, muchas gracias. De acuerdo, pues un abrazo a todos y que tengan muy buena noche. Nos vemos la próxima. Nos, Doc. Hasta mañana. Bye. Bye bye.